las células. Te quiero explicar por qué es importante pertenecer a una célula, poner tu hombro en una célula. Y si no quieres salir a tu casa, dar tu casa para una célula. Vamos a estar viendo Mateo 9:35, no sé si Pablo, Mateo 9:35. Sí, quiero hablar de qué son las células, antecedentes bíblicos de las células en los hogares, importancia de la visión celular y cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia que ya estaba ahí, La iglesia no vino cuando Jesús murió, y la iglesia ya estaba ahí cuando Jesús fue a la cruz y resucitó. Ya Jesús había terminado su trabajo, los apóstoles ya comenzaban a trabajar y ya había un montón de gente. Esa era la iglesia que se llama la iglesia primitiva, la primera iglesia. Entonces, vamos a leer Mateo 9:35, no sé si lo tienen. Sí. Bueno, yo lo tengo aquí. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para que sanara toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, tenía que haber sucedido en los hogares. Salvo que la gente dormía en las calles, sí, había enfermos en las calles, pero para que él se moviera en el pueblo, se metía a la sinagoga, que son las iglesias de los judíos, él también se metía a predicar y a orar por los enfermos, por toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Eso quiere decir que Jesús se metía en los hogares. ¿Ok? La visión celular permite que comprendamos la importancia de abrir casas. Levanta tu mano y digo: mi casa, para compartir el evangelio y ponerlo en práctica. Eso también hace que tú te desarrolles como líder. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las células? ¿Y qué compone una célula? La célula, es evidente, es una enseñanza que nosotros te vamos a traer, que te la vamos a dar en papel. Tienes una semana para aprenderla, es muy sencillo, es lo básico del evangelio. No es la célula para ministrar gente, es algo que sea extremadamente, que estés predicando y se manifiesta un espíritu inmundo en alguien, entonces vas a tener que ministrar. Pero la realidad es que la célula no es para eso. La célula es para traer una enseñanza, es para alimentar a la gente con la palabra. En una célula intervienen un anfitrión, que es el dueño de la casa, ¿okay? Un líder, que es el que trae no necesariamente tu casa, y tú eres el líder, tú puedes prestar tu casa y decir: el líder irá a tu casa, y los participantes. ¿Okay? Entonces, es algo muy sencillo y muy práctico. Vamos a leer Hebreos 6:7. Y Hechos 20 también. Primero Hechos 6:7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué significa crecía la palabra del Señor? Que la palabra la estaban llevando la gente. Jesús tocaba a personas, se sanaban, escuchaban el evangelio y llevaban la palabra. Crecía la palabra, crecían los hogares, crecían los lugares donde se predicaba el evangelio. ¿Okay? Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿A dónde se multiplicaba? ¿En Roma? No. ¿Qué dice ahí? O sea, si crecía grandemente es porque ya había una iglesia y que era grande. ¿Eso es lo que dice ahí? Eso te prueba lo que yo siempre te digo, que la iglesia no vino 300 años después, ya estaba ahí. Porque la palabra se llevaba y la iglesia crecía grandemente en Jerusalén. ¿Okay? Hechos 20, versos 20 y 21. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Dice eso la palabra? ¿Dice eso tu Biblia? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 20 y 21. Dice: testificando por las casas, en los hogares.
una de las claves para crecer como iglesia está precisamente en el crecimiento celular, a través del crecimiento celular. Esa es la razón por la que cuando tú quieras abrir una célula van a pasar un montón de cosas. Va a venir gente a tu célula y lo que va a hacer es venir a pelear. Va a venir gente a tu célula y lo que va a hacer es venirte a hacerte perder el tiempo. Van a haber problemas de control, porque el enemigo sabe muy bien que la manera como Dios hace crecer la iglesia es a través de las células. Van a haber todos los peros habidos y por haber para que tú sigas avanzando, y te va a ser difícil poder sacar adelante una célula. Por eso necesitas gente con carácter, gente con commitment en inglés, gente que quiera y se sacrifique por las cosas de Dios, porque es un sacrificio servir a Dios. Bien podríamos estar en los últimos 4, 7 años y medio y 3 años y medio aquí el día domingo en el mall o en Canadá Wonderland o haciendo otras cosas. ¿Ha sido un sacrificio levantar una iglesia? Sí. ¿Es un sacrificio levantar una célula? Sí, es un sacrificio levantar una célula. Pero Dios te va a bendecir. ¿Con qué nos ha bendecido Dios? ¿Te ha faltado algo? ¿Te falta comida? ¿Estás bien en ese país? Si no estás bien, vas a estar bien. Si Dios te quiere aquí. ¿Tienes paz? Sí, yo tengo mucha paz. Dios nos llena de paz. Es un beneficio que mucha gente no tiene en este país porque toman muchas pastillas, porque están deprimidos. Tú no tienes ese problema. Si lo tienes, arregla tus cosas con Dios. Vamos a ver antecedentes bíblicos. Mateo 9:10 de las células. Jesús ministró continuamente en casas. Jesús obtuvo el mayor número de seguidores ministrando en las casas. Publicanos, ladrones, prostitutas y mucha gente que había recibido el menosprecio de la sociedad judía recibió la bendición en sus hogares. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿a dónde estaba? He aquí que muchos publicanos pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, dime una cosa, ¿en tu casa viene cualquier persona, publicanos y pecadores y prostitutas, y se meten a tu casa? ¿Qué estaba pasando ahí? Había una célula. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Porque no viene gente de afuera de la calle y se mete a tu casa. Vamos a leerlo otra vez. Dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, uno estaba en una casa, he aquí que muchos, di conmigo, muchos, publicanos y pecadores que habían venido, ¿de dónde habían venido? De afuera, gente extraña. Muchos. ¿Por qué muchos? Porque la estrategia para hacer crecer a las iglesias está en las células. ¿Por qué no lo hicimos antes, pastor? ¿Por qué no empezamos a hacer esto hace 3 años y medio cuando empezó la iglesia? Porque tú no estabas preparado. Dios ha estado preparándote para que lo puedas hacer. Hoy, después de estar 3 años y medio, quizá algunos más, porque han estado en el otro lado, donde estábamos en el otro lugar, ya tienes la palabra, la semilla para poder llevársela a otros. Y tengo entendido que algunos incluso están orando por sus familiares. Voy a hacer un corte aquí. Ven, Guille. La semana pasada pasó algo bien interesante, solo para demostrarte lo que... Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, a mi cuñada, bueno, bastante gente de la iglesia sabe, ¿no?, que a mi cuñada la habían operado del hígado porque tenía un problema en una vena, ¿no? Y ella conoce un poco de Cristo, pero no se había entregado a Cristo, ¿no? Y la iban a operar y le hicieron unos análisis y todo, le revisaron que una de las venas estaba tapada, mostraron en la pantalla y tenía casi tapada la vena, ¿no? Y le iban a operar el viernes pasado, y nosotros hablamos con ella el jueves a la noche, y le hablamos de Dios, le hablamos como Dios nos había curado a nosotros, y ella agarró y aceptó a Dios, y de ahí agarramos, y nosotros sentimos de orar por ella, nos pusimos a orar por ella, ¿no? Antes que la operen el día anterior, nos pusimos a orar por ella y oramos, ¿no?, que Dios sane ese hígado, que sane esa vena y todo. Y al otro día la fueron a operar, la abrieron, le pusieron la cámara todo para mirar, y la vena estaba toda abierta, estaba como nueva, porque la sangre corría como una autopista, como la jaula, corría rapidísimo. Así que oramos y Dios la sanó a ella. Así que, ¿a dónde está ella? En Argentina, por teléfono hicimos eso. Así que por teléfono Dios lo hizo, ¿no? Y como decía el pastor hoy, nosotros
dijimos, ordenamos ángeles que vayan y la ministren a ella. Y ahí fue lo que Dios hizo, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Guillermo. Dios sana y a larga distancia. ¿Por qué uso eso? Porque precisamente tiene relación con esto. ¿Te imaginas lo que Dios hará por tu familia si tú decides, si pasas todos tus temores y tus vergüenzas y todo lo que el diablo te dice? Te va a decir no puedes, porque Él sabe que si saltas eso van a suceder grandes cosas. Si tienes familiares enfermos, atrévete. Para el que cree, dice la Biblia, cree en las cosas de Dios, todo es posible. Todo es, todo es algunas cosas. No, la Biblia dice para el que cree, todo es posible. Te aseguro que le temblaron las piernas. Y te aseguro que el diablo le dijo, ¿cómo voy a orar ahora? ¿Qué voy a decir? Pero el Espíritu Santo, según lo que me estaba diciendo, te empieza a empujar, te está diciendo, ¿sabes qué? Ya te he preparado, ya te he dado lo que necesitas. Ya tienes al Espíritu Santo. Ya viste que yo hago milagros, ya restauré tu casa. Ya eres perfecto. ¿Eso te dijo? No, porque eso no es así. Pero no necesitas ser perfecto para que Dios te use. Porque el que sana es Dios, no nosotros. ¿Okay? Entonces, Jesús andaba haciendo lo mismo y se metía en los hogares y venía la gente buena, los más santurrones, los más religiosos, la buena gente, ellos venían, ¿eh? Eso dice la Biblia. No dice eso. Dice que venían los publicanos. ¿Qué fama tenían los publicanos? ¿Quién sabe? Mentirosos, ladrones. Venían las prostitutas. Él no decía, no, en mi casa no entran prostitutas. Ladrones, no. Eso es legalismo. Y nosotros no somos una iglesia legalista. Toda persona que venga por esa puerta, venga y entre a esta casa, que es casa de Dios, no es mi casa, la vamos a recibir como viene. Ese es el sentido de Dios, no interesando si tiene más pecado que el tuyo, tú opinas que tu pecado no es tan grande. Déjame decirte una cosa, el pecado es pecado. Y se queda tanto el mentiroso, porque dice la Biblia, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, se queda, como se queda el adúltero o el fornicario, porque tampoco entrará. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si solo una mentirita blanca. No, Señor, la Biblia dice, el mentiroso no entra. También dice, el fornicario no entra. No existe peso en el pecado. Para los que dicen, que tiene problemas aquí, mira lo que hace, mira lo que tiene. A Dios no le importa. Porque este lugar es un hospital y tu célula, tu hogar, se va a convertir en un hospital. ¿Estás preparado? Sí y no. Y es por eso que nosotros como te vamos a guiar para que tú sigas. Ya unas células han seguido caminando. Qué curioso, los que fueron obedientes han dado fruto. Hay gente que llega aquí por células. Ahora, si en tu casa no ha llegado nadie, no te preocupes. No caminamos por vista, caminamos por fe, creemos. Mira tu casa como un lugar que se va a llenar. Empieza a comprar más sillas. Y cuando tu esposa te diga, ¿pero por qué estás comprando sillas? No, porque es que va a faltar sillas cuando venga la gente. Y te va a decir, ¿qué gente? La gente que va a venir. Eso es fe. Fe es ver las cosas que no son, las que no están ahí todavía, como si fueran. No interesa con el resto te diga. Hubo un tiempo en que yo me paraba aquí y no teníamos sillas. Y yo dije, Señor, necesitamos tantas sillas. Y la empezamos a visualizar. Necesitábamos de todo, porque cuando vinimos a este lugar, lo único que había en este lugar era, ni la alfombra estaba. Las paredes estaban re sucias, estaba llena de grasa. No había esa pared, no había nada acá. Era solo esto. No habían sillas, no había mesas, no había gente. Pero ya desde allá empezamos a confesar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque su pastor es muy espiritual, no necesariamente, sino porque Dios lo dice y que Dios quiere que tú veas las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que estás buscando? Empieza a ver las cosas que no son como si fueran. No digas, nunca me voy a casar, a mí nadie me quiere, mi esposa se fue y no va a regresar. Si sigues haciendo eso, eso es lo que vas a tener, porque estás confesando y hay poder en tus labios
Y entonces lo que estás diciendo, Dios dice, no te puedo bendecir, porque yo te estoy diciendo que necesitas confesar en fe, y tú lo que estás haciendo es usar fe negativa, contraria. Y como hay poder en tus labios, estás diciendo, nunca voy a tener dinero, y que andas todo el tiempo con los bolsillos rotos. ¿Por qué? Porque andas confesando. Empieza a confesar lo que la Escritura dice que tú eres. ¿Alguna vez viste un real sacerdocio sin dinero? Sí, en la Escritura dice que vamos a tener los pobres entre nosotros, pero la riqueza no es solamente dinero. Mucha gente pobre va a permanecer pobre, pero quizás sean los que vengan a administrarte con un poder de Dios tremendo, porque son ricos en la presencia de Dios y ricos en los dones. ¿Qué prefieres? ¿Cash o el poder de Dios? El poder de Dios. No tiene precio. Entonces, por eso eso es lo que les conté una vez, que ellos entraban a la sinagoga, iban de a dos y decían, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, se levantaba. Paralítico, había estado por años ahí. Entonces Dios quiere que tú empieces a cambiar tu manera de confesar. Porque a veces nuestra manera de confesar se ha convertido en un lloriqueo. Y es un lloriqueo que no te ayuda. Dice la Biblia, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Lo que dices te contamina. Pastor no me quiere, siempre tiene otro preferido, yo no. ¿De dónde sale eso? Yo no. Pero para que palabras salgan de nuestra boca, tienen que pasar primero por nuestro corazón y nuestra mente. Eso quiere decir que tú estás permitiendo confesiones que no provienen de Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a levantar una célula contigo? Si vas a estar yo en mi casa, pastor, ok, sí, nadie va a venir. Y cuando venga, ¿qué voy a hacer? No los puedo ayudar. Si tienes conflicto en tu vida, si tienes contienda en tu vida, lo que vas a hacer es vas a traer gente a la célula, y lo que vas a hacer es traer el mismo conflicto que trae toda la vida de la iglesia, en tu hogar. Contienda, que es un espíritu, dicho sea de paso. Al final de año a algunos le damos unos pasteles, unos regalos, a otros hay que regalar un par de guantes de box. Les encanta pelear. Y Dios quiere que paremos estas cosas para poder hacer el trabajo de Dios. Porque de otra manera no lo vamos a poder. ¿Cuál es el problema de abrir una célula y no estar preparado? Tener todavía problemas de control, todavía problemas con la contienda y ¿qué te digo? Y la competencia, que es un problema, porque es muy posible que Dios te envíe un alma para que tú, que ya conoces la palabra, los traigas, y lo que tú vas a hacer pedazos de ellos. Y dice la Escritura que con el Señor no recoge, desparrama. Desparramar significa algo que estaba ahí, que Dios no quería que se perdiera, y por tu inmadurez se desparrama. Y es un problema. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que te sería mejor ponerte una piedra de molino al cuello y tirarte al fondo de la mar por el hecho de haber dañado a un pequeñito. Entonces, cuando la gente venga y son menores que tú espiritualmente, y la gente venga, tienes que acercarte. Yo me he dado cuenta, te digo ahora algo que vi la semana pasada. Vino una persona nueva, no hubo una sola persona que se acercó. El muchacho terminó comiendo solo. No me digas que amas a Dios. Si no entendiste el propósito por el que estamos aquí, no lo entendiste ahora. ¿Cuándo lo entenderás? Nosotros tenemos que estar completamente con los ojos abiertos, viendo que la gente que viene, esa persona no viene a una iglesia porque, ay, wow, qué lindo, este edificio tan feo, pero ya no vamos a ir, y Dios nos va a dar un edificio mejor. Amén. Y vienen porque tienen una necesidad. Y yo sé que algunos tienen amor, pero se olvidan de eso. Entonces hay que acercarse a esas personas. Yo estoy buscando ujieres y estoy orando por ujieres. Nadie realmente ha querido realmente hacer el trabajo. Simplemente eso me indica, y te lo voy a decir claramente, que simplemente no lo quieren. De boca dice, sí, yo quiero. Sí, pero ¿sabes qué lo que significa ser ujieres? Estar primero aquí a la hora que viene el pastor. Nosotros llegamos primero aquí.
Y todo el que quiera servir a Dios de esa manera necesitamos ujieres. Tenemos una carencia de ujieres y tenemos un montón de gente en la iglesia. Eso es una vergüenza. Que nadie pueda decir sí. ¿Sabes por qué no quieren decir sí? Porque yo a veces vengo a la iglesia, a veces no, cuando quiero sí, cuando quiero no, a veces sirvo sí, a veces sirvo no. Eso es un problema, dice la Biblia, que cuando el Señor venga, si tú sigues de esa manera, dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué es un tibio? Es alguien que no está ni caliente ni frío. Entonces, como estás tibio, no puedes servir a Dios caliente en el espíritu. Y entonces no te comprometes porque simplemente sabes, ¿qué hice? No, es que yo a veces el día domingo me quiero ir al mall. Porque, usted sabe, yo trabajo duro durante la semana, entonces yo a veces me da flojera y no voy a la iglesia. Es un problema. Usted no está sirviendo a Dios encendido en el fuego de Dios y Dios quiere que así sea. El que está encendido viene aquí primero. El que está encendido anhela las cosas de Dios. Lo que cantábamos ahora, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, dice la Escritura. Como un siervo, está hablando de ti y de mí. Y lo compara con ese animalito que de pronto tiene una sed tremenda porque hace un calor tremendo y anda buscando un riachuelo, anda buscando un lago donde poder ir a beber, pero lo busca porque tiene mucha sed y quiero agua. ¿Busca usted a Dios así? Tampoco va a poder servir a Dios así, porque para poder servir a Dios, ahora, entonces el diablo le va a decir, entonces no lo hagas, pues. Pero Dios sí quiere que tú le sirvas de esa manera, con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios sí está esperando que el 100% de la iglesia le sirva de esa manera. No es opcional, para que de pronto digan, entonces, como así, a mí me gusta así, pues así voy a quedar, no me voy a comprometer realmente. Pero la pregunta es, ¿querrá Dios que te comprometas? Te hizo siervo para que le sirvieras. Antecedentes bíblicos de las células. Mateo 9:10. ¿Qué será? Habíamos leído. Sí, perdón, Mateo 9:23-24, Pablo. A, Jesús ministró continuamente en las casas. B, Jesús operó sanidades en las casas. Vamos a leerlo, Mateo 9:23-24. Milagros y sanidades fueron operadas por Jesús a lo largo de su ministerio. Y las casas se convirtieron en lugares a los que la gente acudía para ser restaurados físicamente. Mira lo que dice la Escritura. Al entrar Jesús en la casa del principal, ¿dónde entró? Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta sino duerme. Y una niña que había fallecido. Mira que Jesús, imagina, eso es lo que te estoy hablando, confirma lo que te estoy diciendo, que digas, mi esposa no va a regresar, se fue con otro, y todas las confesiones que hacemos. Jesús no vio eso. Había una niña que había fallecido y le dice, no está muerta. Ella no está muerta. ¿Por qué dice apártense? Apártense. ¿Por qué? Porque en tu vida, cuando tú quieras alcanzar algo que parece ser inalcanzable, que solo con fe se va a alcanzar, vas a encontrarte con un montón de gente negativa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A mí me dijeron, ¿qué cobertura tú tienes para levantar una iglesia? Y yo le contesté, la cobertura que tenía Juan el Bautista. Literalmente me dijeron, ¿sobre qué iglesia estás tú? ¿Quién te ha dado autoridad a ti para ser pastor, para ir a buscar a Dios, para levantar una iglesia? Bueno, lo que no sabían es que nosotros por años habíamos estado recibiendo palabras proféticas. Y una de las preguntas que le hice a Dios es, ¿para qué sanaste a mi esposa y para qué me diste un hijo que predica? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Porque tengo la cara muy linda? No, Señor, Dios es un Dios de propósitos. Y Él tiene un propósito en tu vida, pero cada vez que tú quieras alcanzar lo aparente e inalcanzable, que solamente se alcanza por fe, va a venir gente negativa y te va a decir, no, tú no vas a poder hacer eso. Ahora, tienes que ser consciente en algo. Si tú vienes y te dicen, yo cuando vi a esta jovencita, y lo pongo de ejemplo, porque vi a la jovencita, nos vinimos a tocar el piano, vimos aquí a tocar, y vi, wow, esta criatura, yo soy músico.
Yo toco el piano también, sé quién toca y sé quién no. Sé quién tiene el don que no está desarrollado y sé quién no lo tiene. Entonces, mi trabajo como pastor es buscar quién tiene un don y desarrollarlo. No podemos esperar que ella ministre, pues, como, ¿qué te digo? ¿Cómo se llama este grupo australiano? ¿Cómo se llama? Hillsong, porque tanto la iglesia recién empezó como los músicos también. Eso quiere decir que no van a tener tiempo de sobra para poder desarrollarse. Y en la manera que practiquen y hagan las cosas como para el Señor y no haya mediocridad en su vida, sino que digan, ¿sabes qué? No, vamos a la célula y vamos a sacar esto adelante. Así se logran las cosas en la vida. Así lograste tú sacar tu carrera. ¿Cuántos fueron a la universidad? ¿Cuántos? Okay. Si te hubieras quedado y hubieras dicho, no, yo no puedo, ¿para qué? La medicina no. Si tuvieras una mente mediocre, no hubieras podido lograr ese tipo de cosas. Lograste algo, sacar una carrera adelante, porque tenías que empujarte literalmente a ti mismo. Y te aseguro que te daba sueño. Y te aseguro que te sentías cansado, cansada. Muchos hemos logrado muchas cosas empujando. Por eso la Escritura dice, esfuérzate y sé valiente. No dice que el pastor te va a esforzar. Dice, tú esfuérzate. Porque si te esforzaste para cosas seculares, en este caso tu carrera, te podrás esforzar para las cosas de Dios con mucho más razón. Porque tu carrera secular te va a dar dinero, te va a dar estatus, te va a dar un lugar en la sociedad, vas a ser una persona de bien, pero tu lugar en el Señor te va a traer salvación y salvación a otros. ¿Qué es mejor? Bueno, usa tú lo que lograste secularmente para las cosas del Señor, ¿no? Entonces, yo voy a incentivar a los jovencitos a que se esfuercen y voy a incentivar a las células a que se esfuercen. ¿Por qué dirá el pastor? Pastor no le importa las células, te equivocas. Pastor no le interesa. Yo estoy viendo. ¿Construirías? Yo una vez me acuerdo que le hice al hámster de Paolo una casa de tecnopor. Como nunca había tenido no era un hámster, era un cuy, un guinea pig, no sé cómo le llaman. Entonces, como nunca había tenido un guinea pig, dije, le voy a hacer una casita con esa, cuando abres una caja con un televisor, lo que sea, hay con un tecnopor, ¿no? Entonces, a los 2 días había bolitas chiquititas de tecnopor por todos lados. Se había comido la casa. Entonces, es que no se le hace una casa de tecnopor a un animalito como ese. Entonces, yo estoy viendo con qué construir esta casa. A mí no me mueve que me digas, sí, yo, como el chavo, ¿no? A mí lo que me va a mover es que cuando tú digas sí, sea sí. Y no solamente sí, sino sí y más. Que tú no estés esperando que como el ojo del buey, ¿no? Que tú no trabajes, como dice la Escritura. ¿Sabes? ¿Quiénes han trabajado la tierra? El buey se mueve cuando tú te mueves. Dice la Biblia que no trabajas así. ¿Cuántos trabajan así en su trabajo? Cuando viene el supervisor y tú pisas. Como miras, se va el supervisor y ya se mueve. ¿Cuántos trabajan así? Algunos trabajan para el ojo del buey en la obra del Señor. Y cuando está el pastor, ¿tú crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que yo no tengo discernimiento? ¿Tú crees que Dios no me dice a mí quién es quién? ¿Tú crees que Dios no me dice a mí quién necesita sanidad para poder servir a Dios bien? Eso quiero que entiendas. Cada posición que Dios te da una unción especial para poder ver ciertas cosas. Entonces muchos necesitan sanidad para servir a Dios. Busque esa sanidad. No pierda su tiempo tratando de decirme a mí que usted es tal y... Porque yo sé quién es usted. Porque Dios me encomendó a mí, a mi esposa, a mi hijo, a levantar una iglesia y yo voy a tomar los ladrillos que necesitamos. Y un ladrillo es algo fuerte. Bueno, tú dirás, pero es que yo no soy fuerte, pastor. Bueno, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién te da la fortaleza? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que tú debes confesar. Tengo temor, tú di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me da vergüenza cantar,
familiar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo vergüenza hablar en público, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo ir a trabajar, tengo problemas, no quiero tomar posiciones porque tengo temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo abrir una célula porque tengo temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no se queda confesando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Muévete y haz algo. Los cambios en la vida de los seres humanos se dan cuando tú te mueves. Los caminos se hacen al caminar. Y a veces Dios sí te ha llamado para hacer una obra, pero hay un bloqueo en tu mente. Yo no dejo que el enemigo me bloquee. Cuando el enemigo me dice no puedes, yo le digo la tuya. Sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que mi negocio, pastor, sí puedes. Los planes de Dios son de bien y no de mal para el pueblo de Dios. Dios quiere que tengas los mejores negocios. Mi hermana me decía, tú pareces un científico loco, todo el día estás tratando de hacer ahí tu maquinita y tu cosa. Yo le dije, tengo la mente de Cristo. ¿Te llama la atención que la gente en la historia de la tierra que haya traído soluciones en la medicina, en la ciencia, en la psicología, hayan sido judíos? ¿Te llama la atención? ¿Sabes quién era Albert Einstein? ¿Por qué? Porque lo que está más cercano a Dios es lo que Dios quiere usar. Él pone el querer como el hacer conforme a su voluntad en los corazones de los hombres. Él viene y dice, tú dices, no puedo, no me da vergüenza. Y él dice, sí puedes, y vas a ver que lo voy a hacer. Pero no es un impulso corto. Las cosas de Dios no son un impulso corto. Que empiezas corriendo, nosotros en el Perú decimos carrera de caballo, parada de borrico. No sé si... Hay gente que empieza como los caballos, sí, voy a salir y pa, y después termina, y se le acaba, las pilas se le acaban a la mitad del camino. Eso no es emocional. Cuando tú dices yo puedo todo en Cristo que me fortalece, te estás agarrando de un Cristo que es vivo y es real, y realmente te da fortaleza. Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Te está diciendo, Él la multiplica, vas a tener más fuerza. Pero si tú dices, ay, siempre estoy cansado, yo también. Y lo he dicho muchas veces. Y después de mi trabajo digo, Dios le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. Por eso las bendiciones de Dios se pelean. Mira, yo comparo mucho las bendiciones de Dios con las piñatas mexicanas. Tú no vas a poder obtener nada de una piñata si no le pegas. En las cosas de Dios son iguales. La gente, por eso vino la iglesia tradicional y todo lo que necesitaba es el padrecito. Tú dependías del padrecito. Y bueno, el padrecito. Y el padrecito. Te crearon la idea de que dependieras de alguien. Dios no quiere que tú dependas de mí. Como te das cuenta, yo no haré por tu cuñada. ¿Quién no? Ustedes. Y el padrecito no sé qué. Y la tendencia a que otros hagan las cosas para ti. Entonces nos convirtieron en seguidores. Pero el cristianismo, para ser sal y luz de la tierra, tú no eres un seguidor. Tú vas al frente. A ti te siguen. Porque tú eres luz. ¿Alguna vez viste a alguien que está en un camino oscuro y es el último, el que está atrás llevando la linterna? No. El que lleva la linterna es el que está al frente. Porque trae la luz. Entonces, no puedes pegarle al enemigo para que suelte. Si la Biblia dice que 7 veces te va a devolver Satanás lo que te ha robado, es porque te ha robado. ¿Qué te ha robado? Felicidad, bendición financiera, salud. Entonces, ¿cómo le arrancas eso al enemigo? Sin pegarle a la piñata. Ahora, si estás esperando que el pastor le pegue a tu piñata, pues el que va a recibir bendición es tu pastor. Tienes que ir tú y pegarle a la piñata. Lo mejor que yo hice en mi vida, entre todas las cosas que hice, todos los errores que cometí, lo bueno que hice en mi vida fue haber aceptado a Jesús y decir yo te sigo. No lo cambiaría absolutamente por nada. Y con eso no te estoy diciendo que uno no lo cansa en ciertas cosas. Bueno, no es así. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No dudes. ¿Por qué te dice que no dudes? Porque la duda va a venir a ti. No desmayes. Porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas.
Te está diciendo, en la célula estará Dios, no, en la célula me siento solo. No, Señor, levántate tú, sé luz, ve al frente, empuja. Necesitas ayuda, acude a tus pastores, que dicho sea de paso somos nosotros los que vamos a diseñar esto. ¿Okay? Entonces, ¿por qué te hablo todas estas cosas? Porque he estado observando que la gente empieza queriendo servir a Dios, pero en el camino algo le sucede. Se desinfla. Empiezan bien como los globos, pero como globos no amarrados, ¿no? ¿Qué pasa cuando has inflado un globo y de pronto lo sueltas y no estaba amarrado? Empieza. Y ahí queda. El cristianismo no puede ser así. El cristiano no puede ser así. Si hasta hoy Dios te trajo y tienes cierta capacidad que Dios te ha dado, eso puedes perfeccionarlo, puede ser mejor. Pero depende de quién, del pastor, de la iglesia, del Espíritu Santo. No, Señor, eso depende de ti. El Espíritu Santo se va a mover cuando tú lo empieces a buscar. El Espíritu Santo va a empezar a moverse en tu célula y va a hacer sanidades y milagros que a lo mejor ni siquiera viste en la iglesia cuando tú te muevas. Entonces, cuando no quieres hacer algo, ahí es cuando empieza el pastor, no sé qué, la iglesia, no sé cuánto. ¿Tú crees que yo hubiera podido levantar una iglesia? La gente que yo tenía a mi alrededor era toda gente negativa. La primera vez que abrimos una escuela de música y pusimos todos nosotros, todos los instrumentos, los pianos, la guitarra, la batería, todo gratis por un año, el pastor en esa época me dijo a mí: ¿para qué has comprado tantos pianos? Yo le dije: no tengo tantos pianos, no tengo suficiente para la gente que va a venir. ¿Tú crees? Le dije: no creo, estoy seguro. Y adivina qué, el primer día que abrimos se convirtió en una mujer. Pero teníamos gente negativa. Tú no tienes esa excusa porque no has tenido pastores negativos. Y no te estoy tratando de decir de que en determinado momento no somos perfectos, pero vas a vernos nosotros, tanto a Isela, a Paolo como a mí, que nosotros tiramos y pasamos de allá a aquí y de aquí vamos a pasar a otro lado. Y no interesa lo que el diablo diga. No me interesa. ¿Sabes cuánta gente se paró acá y me dijo: pastor, no, este es muy grande, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo? ¿Y tú crees que yo escuché? Ah, sí, tienes razón. Y no es que no escucho, lo que yo no escucho es lo negativo. Amén. Cuando yo te pase por encima, no diga: el pastor no me quiere, no es que no estoy escuchando tu basura. Porque ¿sabes qué? Me puede contaminar. Amén. Y yo no me dejo contaminar. ¿Por qué? Porque yo veo positividad en las cosas de Dios. Yo veo que los planes de Dios son de bien y no de mal. ¿Para qué voy a escuchar tu basura? Te miro y te digo: that's your problem. Y yo sigo caminando. Yo estoy viendo que Dios está trayendo gente aquí. Hoy yo sé que muchos están de viaje. Pero estoy llorando. Porque está llegando lo mejor de lo mejor. Empiezo a decir, me senté con mi esposa el otro día, no te voy a decir nombres, pero quizás tú lo sabes. Le dije a mi esposa: Julianita tiene visión. Sultanita tiene visión. Otra tiene visión, pero joroba la pita como no te imaginas. Tiene visión. O sea, yo no estoy viendo la perfección en ti. Lo que estoy viendo es el hecho de que eres gente que en determinado momento en tu vida pasaste difícil, pero no te quedaste pegado como uno se tira: ya se acabó la vida, ya no hay más que hacer. Hay todo por hacer. Yo a veces me dicen: no, es que se ha logrado algo en la iglesia. Eso es cierto. Yo todavía no siento que hayamos logrado mucho. Creo que Dios quiere más. Creo que hay millones de personas que no conocen a Jesús. Y creo que mucha gente me dirá: este tipo está re loco, ¿cómo va a poder levantar una iglesia de cero? Porque es fácil salir de otra iglesia y llevarse un poco de gente y levantar una iglesia. Pero esta iglesia se levantó de cero. Y tú dirás: pastor, ¿está orgulloso? Orgullo, Pablo. No estoy orgulloso, doy gloria a Dios. Pero sí creo que podemos hacerlo mejor. Pero eso no lo va a poder hacer el pastor. Eso tienes que hacerlo tú. Eres tú el que va a tener que predicar un evangelio. Eres tú el que te va a tener que llenar de poder. Eres tú el que va a tener que pedir al Espíritu Santo que lo guíe. Jesús hizo milagros.
dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, bueno, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, solo duerme. La niña estaba muerta, ¿cuántos saben la historia? Jesús dijo, no está muerta. ¿Por qué hacían alboroto? Porque decían, está muerta Jesús, si hubiera venido hace 4 días, ya está podrido. Ya, Jesús decía, ¡hey! ¿No te he dicho? Él no permitía que la basura de otros los llenara. Yo hago exactamente lo mismo. Decían, ay Señor, si hubieras estado aquí hace 4 días, no es el caso, fue el caso de Lázaro. Señor, ya apesta, ya. No te metas ahí que huele a chancho muerto. Y eso dice, ¿no te he dicho ya? ¿No me entendiste? ¿No te diste cuenta? Yo soy la resurrección de la vida. No interesa cómo esté, no interesa que ya se le cayó el pelo a los gusanos que se lo comieron. No interesa, yo le voy a dar otro pelo. No interesa. No interesa lo que la gente diga. Vimos las circunstancias y ahí está el problema. Jesús no vio las circunstancias. Dice, no está muerta, solo duerme. Sáquense, afuera todo. Porque no tenía fe. Fuera. Y si conocen la historia, Jesús va y le dice a la niña, en el idioma de él, Talita Cume, niña, a ti te digo, levántate, dice la Biblia que la niña resucitó. Bien simple. Fe sencilla. Porque entonces Jesús hizo milagros en las casas, esa niña fue resucitada en el hogar. Jesús usó las casas para formar sus 12 discípulos. Por eso te hago una pregunta. ¿De qué iglesia salieron los 12 discípulos? Hasta este momento, Jesús estaba ¿dónde? En Jerusalén. Nunca pisó Roma. Ni ninguno de sus discípulos. Después, sí, para llevar el Evangelio. Ahora, ¿dónde se formaron entonces los discípulos? ¿En la iglesia tradicional? Mentira. Fueron formados en los hogares en Jerusalén. Vamos a ver. Dice Marcos 9, 33, 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, ¿dónde estuvo? Les preguntó, dice, ¿qué disturbabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué habían hecho? Habían peleado, habían discutido. Si tú crees que solamente en esta iglesia, te equivocas. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ¿alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos? Aquí ya está hablando de un discipulado. Aquí ya les estaba dirigiendo a los discípulos y le estaba diciendo que quiere ser el más grande, es que sea el que sirve. ¿Ok? La Santa Cena se compartió por primera vez en una casa, Mateo 26, 17 y 18. Vamos a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿de quién es esa fiesta? ¿De quién es esa fiesta? ¿Quién sabe? La fiesta de los panes sin levadura. ¿De quién es? ¿De los musulmanes? ¿De los romanos? Ah, ok. Y que estábamos en el lugar correcto. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa, ¿dónde? Celebraré la Pascua con mis discípulos. La famosa Santa Cena, otros le llaman la Última Cena. ¿Pero dónde fue celebrado eso? En una casa, en una iglesia. Claro, consecuentemente yo decía, para un momentito, eso no fue así. Ese es cuento. No se crean los cuentos, crea la palabra. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Hechos 2, del 2 al 4. Vamos a leerlo, eso si lo conoces. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué dice que llenó? Toda la casa.
llenó toda la iglesia, no dice eso, llenó toda la casa. O sea, la promesa del Espíritu Santo sucedió ¿dónde por primera vez? En una casa. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Di conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo, mayúscula, les daba que hablasen. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿a dónde estaban? En una casa. Ahora tengo una pregunta. ¿Podrá gente recibir el bautismo del Espíritu Santo en tu casa durante la célula? Sí. Claro que sí. ¿Qué más lo quiere hacer? La iglesia se fundó en las casas. Fueron las casas el lugar seleccionado, Hechos 2:42, por los primeros cristianos para compartir las enseñanzas y perseverar en la doctrina. Hechos 2:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dice eso tu Biblia? Cuando dice ahí el templo y las casas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Dice eso tu Biblia? Hechos 2:42. Y todos los días, no solo los domingos. Claro, que estaban en avivamiento y persecución. Y cuando hay avivamiento, la gente quería venir tanto a los templos o a las casas. O sea, querían estar con sus hermanos, porque a veces si estaban solos los mataban. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Tiene sentido el asunto de las células? Ok. ¿Dice eso tu Biblia? Si alguien tiene algo diferente, léelo. Pero usaron las casas y el templo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Venimos al templo el día domingo, vamos a tener una célula durante la semana, el día que usted pueda. Puede ser el jueves, puede ser el viernes, 1 hora. Se junta con quien quiera juntarse, pero no hagan chacota. No conviertan la célula, que yo voy con mi mamá, es que me cae bien, es que le gusta mi ceviche. Entonces no es para eso. O sea, si Dios le ha dado, ¿me entiendes?, capacidad, usted vaya y diga, no, sabes que esto no es para simplemente reunirnos y parece que tenemos una célula. Esto es para que venga gente de tu familia, de hecho sea de paso. ¿Por qué? Es más fácil que una gente hoy venga a una célula de un hogar que vaya a la iglesia. Porque mucha gente le tiene alergia a las iglesias por varias razones. Y ese fue el trabajo, y te lo digo desde ya, porque ya muchos de nosotros ya no íbamos a una iglesia antes de venir. Esta es la iglesia para muchos. Desde muchísimo tiempo que ya no ibas a una iglesia. ¿Es cierto eso? Amén. Si es cierto, levanta tu mano si es tu caso. Claro, es que pisaste el palito. Esa era la idea, curiosamente. Que no fueras a ninguna iglesia. Esa es la idea del enemigo. Entonces te puso religión, dices, cuando quieras, haz como quieres, si quieres busca a Dios, si quieres busca santidad, si quieres, y si no quieres, no. Ese no es el plan divino. El plan divino es que estemos juntos en la casa del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, eso es lo que va a hacer en tu célula, y predicar a Jesucristo. G. El apóstol Pablo desarrolló su ministerio en Roma en una casa. Hechos 28:30. Recuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Mucha gente se ha hecho perseguidores de la iglesia y no se han dado cuenta. Es más, quizás tú eras perseguidor de la iglesia y no te has dado cuenta. Yo detestaba a los pseudos evangélicos. Yo no sé tú. En mi país era eso. Pobretones. Son pastores. Mi papá me dijo lo mismo. Son todos unas M. Saber que yo ya era pastor. Entonces se oponen a la iglesia. Ya ni tú estabas yendo a la iglesia y estabas preocupado que se ponían a la iglesia. Porque ni tú ibas allá.
¿Y sabes por qué no ibas? Porque por el rabito del ojo ya te habías dado cuenta de que algo andaba mal. Entonces la gente tiene anticuerpos, tiene... ¿Por qué? Porque ese fue el trabajo de la iglesia tradicional. La gente dice, no, 60% son maricas. Y esa era la idea. Creo que entiendas eso. Ese mal testimonio y el trabajo que están haciendo los musulmanes ahorita le está diciendo al mundo, la religión no es buena, es para locos. Pero ¿sabes lo que realmente quieren hacer? Quieren golpear realmente lo que es realmente pueblo de Dios. Y eso debes entenderlo. Los musulmanes, el trabajo que la iglesia tradicional y los musulmanes están haciendo, tiene solo un propósito. Cuando ellos dicen que la iglesia cristiana no acepta a los homosexuales, no están hablando en el nombre de Jesús, porque eso no es cierto. Tú y yo amamos a los homosexuales porque Jesús ama a los homosexuales. Se amaba a las prostitutas, ¿cuál es la diferencia? Se amaba a los publicanos y los ladrones, ¿cuál es la diferencia? Pero no se iban a quedar así. Cuando Jesús se dirige a María Magdalena, en el asunto de las piedras con la prostituta, ¿qué le dice? ¿Dónde está la gente que te quería pedir? ¿Dónde está? No están, ya no están, Señor. ¿Qué le dice? ¿Quién se acuerda? Vete y no peques más. Nosotros salíamos en la iglesia tradicional, pero salíamos a pecar. Porque yo salía peor, no sé tú. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a la mujer, vete, pero ya no peques? Entonces Dios quiere ir a una iglesia donde la gente va a dejar de pecar. Te vas a dar cuenta que conforme... ¿Cuántos han visto las culebras cuando está cambiando de piel? Empieza a salir la piel y se le queda la piel seca ahí. ¿La has visto? ¿No? ¿Por qué? Como que se le empieza a caer la cola. Así te vas a dar cuenta con el pasar del tiempo, conforme vayas buscando a Dios, se te va a caer la cola de pecado. Y vas a dejar de hacer cosas que hacías antes, a veces vas a retroceder un poco, pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. 7 significa siempre. O sea, vas a tratar de cambiar, pastores, que yo soy muy mentiroso, y entonces y ya la mentira me sale, porque tengo mi tarjetita de mentira que siempre me salva. Entonces cuando ya me van a atrapar, miento. Está bien. Tienes tu carnet del club de los mentirosos. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces ya sacas tu tarjetita y dices, vas a tu casa y te sientes mal. Señor, voy a ir a la iglesia el domingo, sigo mintiendo, no puedo dejar de mentir. El Señor te dice, Señor, perdona. Dice, te perdono. Sigue buscando y sigue esforzándote para dejar de mentir. Y así con cualquier otro pecado. Vas a encontrar cosas en ti. Te digo, ¿por qué te digo eso? Porque las encuentro en mí. Y tú también tenías la idea de que todos los pastores del ministro eran todos santos, ¿no? Porque eso fue lo que nos hicieron creer. Claro, si había que buscar a alguien para que debe ser porque es bueno, pero mira qué linda su carita, tan angelical. No tenías discernimiento de espíritu. ¿Te imaginas las muchachitas yendo y entrando ahí a ese lugar donde tienen que decir todos sus pecados y un montón de cosas? Y le dice, sí, ¿sabes qué? Quiero venir porque pequé, salí con mi novio y tuvimos relaciones sexuales. En la cabeza del tipo le dice, yo también tuve relaciones sexuales, pero como un hombre. Entonces, ¿te imaginas aquí a dónde nosotros nos estábamos exponiendo? Ahora entiendes por qué Dios dice, no pongas tu confianza en los hombres y no pones en Dios. ¿Logras entender eso? Pon tu confianza en Dios. Necesitamos, te estoy diciendo que no necesitamos la iglesia, la necesitamos. Necesitamos los pastores porque quizás yo soy un poquito más que tú. Y si tú sabes más que yo, pronto vas a estar aquí. Porque Dios te va a levantar. No es malo saber. Y si sabes poco, Dios te va a enseñar mucho. No pongas tu confianza en los hombres. Y Dios te va a levantar. Bueno, Pablo dice, Hechos 28:30, ¿verdad? Dice, y Pablo permaneció 2 años y medio en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Dónde ministraba Pablo? En una casa. ¿Dice eso tu Biblia? No sabía que eso estaba ahí, ¿verdad? ¿Cuántos no sabían?
¿Cuántos no sabían? Sé sincero. Eso es lo bueno de la Escritura. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad. Lo que está en tu Biblia, la que quieras, la que tengas, de cualquier iglesia. No tal que sea Biblia. Si traes el libro Mormón y es otra cosa. Pero la Biblia dice cosas que a veces no sabemos, y por eso venimos a la iglesia, por eso vamos a la célula. Ahí la gente va a aprender. Te va a pelear, sí, que no, que las imágenes, que sí, que no las adoramos, lo veneramos, y tú le vas con la palabra y te dices: no sabía eso, no sabía quién es eso. Claro, el problema es la ignorancia, el desconocimiento. Entonces Dios dice: mi pueblo perece por ignorancia, por desconocimiento. ¿Qué debemos hacer? Agarra todo el conocimiento bíblico que tengas y te vas a dar cuenta que Dios tiene razón. No la iglesia cristiana, Dios tiene razón. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a cambiar. Cosas que hacías antes no las vas a hacer más, porque sabes que no le agradan a Dios. Eso es santidad. A eso dice la Biblia: sed santos, sed santos. No dice: yo te voy a hacer santo, sin embargo el Espíritu Santo te ayuda a la santidad. Dice: sed santos porque yo soy santo, y si no llegas a esa santificación no me vas a ver. Eso dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Te está diciendo: iglesia, yo necesito que ustedes se santifiquen. ¿Qué significa santificarse? Significa lavarse. Si tienes pecado, ya no peques más. Mujer, ¿sabes qué? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Porque la gente te va a querer apedrear siempre. La gente te va a querer apedrear. Sobre todo ahora que vienes a la iglesia: mira que se ha creído, mira la santurrona que viene a hablar. No se acuerda la vaca cuando era ternera, no se acuerda lo que era. Yo te imagino que en una conversación privada de los dos hombres que estaban al lado de Jesús, uno le decía: y ahora me sale, la semana pasada estuvimos robando un banco, y ahora me sale con que Jesús, ¿qué? ¿Te ha pasado? A mí me decían: pues si tú salías conmigo a fornicar. Yo me he emborrachado contigo, me acuerdo que me hablabas en inglés. Porque me acuerdo que tengo un amigo que había crecido en los Estados Unidos estando allá, y yo estaba estudiando inglés y estábamos tan borrachos, los dos, que él me empezaba a hablar inglés y yo le contaba en inglés. Bueno, lo que pensaba que era inglés, pero bueno. Y quiero que entiendas de que la gente te va a atacar porque estás pisando una iglesia. Tu propia familia te va a atacar porque estás pisando una iglesia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos te van a atacar porque estás pisando una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? Que ellos no están haciendo nada y tú te estás santificando. Al margen de que te sientas peor que ellos no están haciendo absolutamente nada y tú te estás santificando. Ay, ¿qué se cree la puritana ahora? ¿Te ha pasado? Ratito, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas de lo que nos metíamos? ¿Tú no te acuerdas? Le dije: sí, me acuerdo. No estoy orgulloso de eso. Me acuerdo claramente cuando un amigo me dijo a mí, clarísimo, me dijo: te han lavado la mente, te han lavado el cerebro. Oye, créeme que necesitaba que me lo lavaran. Sí, la palabra hace eso. Le dije: sí, ahora falta que te lo laven a ti. Estábamos llenos de adulterio, fornicación y basura, de lo cual no estoy orgulloso. La importancia de la visión celular. El éxito de la iglesia está en las células. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile: el éxito de la iglesia está en las células. Eso es A. B. Las células permiten el pastoreo persona a persona. En la célula usted da su célula, termina, se toman un cafecito, lo que sea, no sé qué es lo que vaya a traer. Y no veo un reloj, pero bueno. Y usted puede estar, la gente dice: wow, qué bonito esto. Hay gente que le encanta la célula. Yo voy a mi célula. No le encanta la iglesia, pero la célula sí. C. Las células son pequeños grupos que fortalecen la iglesia. ¿Será importante tu trabajo en las células? Sí, Señor. De eso va a depender el crecimiento de la célula. D. Son una forma de suplir la necesidad de cada persona. Esto va a hacer la diferencia en la célula. Y quiero que tomes atención en esto. Que tú digas y le da la palabra. Y es cierto que mucha gente viene, y es cierto, la Escritura dice: al que le da, al que te pide, dale. ¿Sabes qué dice eso la Biblia? Cuando alguien viene y te pide algo, que no tengo que comer, ¿qué tienes que hacerle? ¿Qué tienes que hacer cuando alguien viene y te dice: no tengo que comer? Tienes que decirle: Jesucristo te ama.
agárrate de la roca. No dice eso la Biblia. Cuando alguien viene y te pide porque tiene hambre y no tiene que comer, tienes que darle de comer. Las células van a hacer eso. O sea, no solamente va a ser célula, sino que vamos a tener lo que vamos a llamar, yo diría, un ejemplo, 1 kilo de amor. Que cuando la gente venga a la iglesia, tuviera hasta un canal de una necesidad, ahí haya suficiente arroz. Y la única manera de saber quién está pasando necesidad es que tú en tu célula sepas, pastor, fulanito de tal. Eso no te tiene que enterar todo el mundo. Pero es que no podemos predicar un evangelio simplemente así. Y sí, entre nosotros nos hemos ayudado. Yo estoy agradecido a ver realmente el trabajo que ustedes han hecho como iglesia ha sido bueno. Han tratado de ayudar a mucha gente. Aunque la gente igual se queja. La gente igual se va a quejar. Tú puedes bajar, mira, puedes decirle que está bien, vendamos la iglesia pues para darte de comer, y igual se van a quejar. Otros les ofreces y salen con la nariz, nada, pero vamos a dormir en la iglesia. Pues te duermes en el parque, que no sé, que no tengo dónde dormir, voy a ir al parque. Le dije, no, aquí va a haber lugar, te ponemos una camita, duermes aquí. Ay, en la iglesia. No es tan feo, usted mismo lo dice. Y eso tienes que entenderlo porque es gente difícil. En mi país decimos ni chicha ni limonada, no sé cómo dicen. Y eso tienes que entenderlo porque vas a tener gente en tu iglesia, en tu célula, que ni chicha ni limonada. ¿Y qué hago yo? Los miro, que Dios te bendiga y sigo caminando. Pero le suplo su necesidad. ¿Cuándo paramos la necesidad de suplir la necesidad de alguien? Cuando me entero que de pronto te dicen, no, tengo para comer, no hay problema, no tengo donde dormir, no tengo para pagar mi renta, no hay problema, ¿qué te podemos ayudar? Y de pronto me entero por ahí. Hoy en día es un problema el famoso Facebook, pero es un beneficio para los pastores. Porque de pronto te das cuenta que el bolsillo de muchos, con mucho corazón, le damos lugar hasta a la gente para que puedan dormir, y de pronto nos enteramos que ganaban $40 la hora. Algunos saben de lo que estoy hablando. ¿Qué hago yo? Me acerco a esa persona, le digo, los mentirosos no entran al reino de los cielos, será mejor que arregle esta cosa y lo quiero ver el próximo domingo aquí en la iglesia. Si no lo veo en la iglesia, no lo puedo ayudar más. ¿Quién pierde? Va a ser más fácil que tú salgas adelante cuando estés en comunidad. Ahí está la fuerza de la unidad de la iglesia. Por eso la contienda no tiene parte de la iglesia. La contienda trae división y no es el lenguaje de Dios. Arriba no va a haber contienda. Será mejor que empiece usted a golpear esa contienda y dejársela no en su casa, en la puerta, para que pase el basurero en la madrugada y se lo lleve. Porque la unidad es el lenguaje de Dios y en esa unidad no le va a faltar nada a nadie. Dice la Escritura que nadie pasaba necesidad. Todos venían y ponían todas las cosas en los pies de los apóstoles para que ellos dijeran, bueno, el problema del mundo hoy es que no hay. El problema del mundo hoy no es que no hay. El problema del mundo es que la distribución está mal hecha. Hay quien tiene un montón de sobra y hay quien no tiene nada. Lo único que tenías que hacer es agarrar un pedacito de ahí y decirle que tienes. Y sobra. Pero el de allá se llenó, lo que en inglés se llamaba greed. Quiere más, quiere más, quiere más. Acumula, acumula y no sabe para qué. Acumula y no sabe para qué, no sirve para nada. La Biblia dice, no hagas eso. Entonces Dios le va a dar mucho de ustedes, pero ¿sabe cuál es el propósito? Que lo compartan. Porque dice la Biblia, los pobres lo van a tener ustedes. Hay gente que va a venir pobre temporalmente. Dios lo va a levantar como te levantó a ti. Amén. Sí, pero los manda a propósito para ver qué es lo que tú haces. Amén. Y no solamente para eso, sino que para que cuando le vayas a dar, vayas a ver su corazón. Si son orgullosos no te reciben, que se están muriendo. ¿Y qué tienen que hacer? Limar la nariz y aprender a recibir. Porque nadie va a poder dar si no aprende a recibir primero. Entonces dicen amén. 1 de Pedro 5:10. Las células son pequeños grupos que fortalecen la iglesia. Ahorita termino ya.
pase el tiempo. ¿Tienes, hijito? ¿Sí? Vamos a leer lo que tengo aquí. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. No sé qué tiene que ver con esto, pero bueno. Entonces, Primero de Pedro 5:10. sí. Bueno, sí, fortalecidos. Las células va a hacer eso contigo, no solo las células, la iglesia también. Pero después que ustedes hayan sufrido un poco, ¿cuántos vinieron aquí y vinieron sufriendo? ¿Cuántos vinieron sufriendo? ¿Sigue sufriendo? Es que esta iglesia se llama Para de Sufrir, la Prejans. No, se cumple eso. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, no te viniste tú solo aquí, Dios te llamó, los restaurará, di conmigo, restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Futuro, te hará fuerte. Algunos están siendo fortalecidos. Firmes, ¿qué es firme? Ese que parece un muñequito que se mueve con el viento ahí en la calle, ¿viste? Tú vas a estar firme, como un soldado, firme. Pastor, no, sí, pastor. No, a veces sí, a veces es de chocolate duro, a veces de mantequilla. Y estables. No se andan moviendo de aquí para allá, usted es estable. ¿Cuántos entienden eso? Son una forma de suplir la necesidad de cada persona. Es obvio. Usted dice, pastor, esta persona tiene una necesidad, todos sufrimos su necesidad. ¿Es bueno eso? Yo tuve una necesidad. ¿Sabes quién la suplió? Ustedes. Yo estaba re contento. Estaba entristecido por lo que falleció mi padre, pero ustedes suplieron una necesidad. Ahora, fue inteligente levantar una iglesia, ¿no te parece? Es inteligente vivir en unidad, ¿no crees? Es inteligente levantar una célula. Porque cuando tú pases necesidad, ahora, si te quedas callado y te crees Superman y Superwoman, porque ese es el gran problema, esa es la razón por la que no te bendicen, porque te crees Superwoman y Superman. Yo todo lo puedo en Johnny que me fortalece, ¿no? Hay un problema. Tenemos que aprender a bajar la nariz y entender de que no son con tus fuerzas, que es importante, que Dios a veces nos hace pasar necesidad para que tú permitas que la iglesia te dé una mano. ¿Cuánto entienden eso? A veces es por eso que pasamos necesidad. Las células constituyen una fuente de formación de un equipo de liderazgo. De las células van a salir los próximos pastores. De las células van a salir los futuros evangelistas. De las células van a salir los futuros profetas. Los apóstoles. Los pastores, los maestros. ¿Cómo te vas a destruir? Que solamente el domingo. Imagínate, si Dios solo el domingo está preparando líderes. No, Señor. Las células te van a decir. Yo lo veía, ¿sabes qué? Lo que hizo Gisela ahora me pareció espectacular. Pone todos los domingos a alguien a orar. Cuando yo vi que Sandrita se disparó y empezó en el nombre de Jesús, wow. Porque no es fácil. Si yo te pongo uno de los temores mayores después de la muerte, es el hablar en público. Ahora imagínate cantar en público. Después de la muerte, el temor mayor de la humanidad es hablar en público. Hablar. Ahora que alguien te diga, a ver, canta algo. A ver, predica. A ver, ora. Y la mente te empieza, ¿qué digo? ¿Qué digo? Que apaguen la luz. ¿Qué digo? Bueno, ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios? Con eso termino. Cuando yo crecía, mi padre nos llevaba, yo era asmático, entonces mi padre nos llevaba fuera de la ciudad de Lima, un lugar que se llama Chosica, Chaclacayo, y ahí había piscinas, había de todo. Y había mucha gente extranjera, venían americanos, ingleses, muchos europeos. Una de las cosas que me llamó la atención, que se me quedó clavado, traumado, yo diría, pero después entendí con el pasar de los años, es que estos gringos agarraban a sus bebés pequeñitos, de la edad de Chanel, y los tiraban a la piscina.
cuando recuerdo que estaba pasando por la piscina, veo un bebito volar así. Miraba y como diciendo, estás loco, compadre. Y en eso volteo y lo veo flotando y nadando. Eso se me quedó grabado, porque en la comunidad latina jamás haríamos eso. Pero quiero que te quedes con este pensamiento. Yo te quiero tirar a la piscina. Así que no te llame la atención que un día así chiquitito te digo a la célula. Sí, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que los últimos van a ser los primeros. ¿Llegaste último? Yo te voy a levantar y te voy a ser primero. Ese pensamiento no estaba equivocado. Lo que estaba equivocado era mi idiosincrasia latina. Claro que cada vez que yo levanté a alguien y le decía, pastor, la Gladys es la preferida del pastor porque la puso en el piano de la Gladys y acaba de llegar y la Gladys. Gloria a Dios por Gladys. Sí, es mi preferida. Te pongo en el piano. Chímpates. ¿Por qué? Porque Dios la trajo. Todo el que Dios trajo es mi preferido. No importa un pepino de Dios cuál es mi preferido. Es importante que tú seas el preferido de Dios. Eso es importante. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crecer como una iglesia con un pensamiento renovado. Entonces, gloria a Jesús. Vamos a orar simplemente. Con eso terminamos. Si alguien tiene necesidad, pues vamos a orar, pero hoy no estamos todos. La próxima semana yo voy a traer el material y una catapulta para tirarlo a la célula para que usted crezca. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que la iglesia empezó en las casas. Gracias porque realmente esta palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Nos dice lo que realmente es, no lo que nos trataban de decir, o lo que los hombres dicen. Dicen lo que tú dices, Señor, cuando lo agarramos como es y como está. Te doy gracias por cada persona en nuestra iglesia, los que están y los que no están. Y te pido sigas protegiendo a los que no están y puedan regresar. Y te pido, Señor, que yo sé que has estado levantando gente aquí que vino con un hombro preparado para cargar el arca. Y te doy gracias por eso. Fortalécelos grandemente, pero yo te pido que las células se empiecen a abrir y el fuego de Dios empiece a mover en esa célula. El fuego de Dios sane gente en esa célula. Aunque no están diseñadas para orar, cuando estemos preparados y sea necesario, así sea, Padre. Te pido pongas en los corazones el querer como el hacer, conforme a tu voluntad, a quienes tienen que estar lidiando con la célula, Señor. Prepara a todo tu pueblo, Señor. Prepáralos para lo que viene, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tiempo ha corrido, estamos despedidos.